Esa noche se fue a dormir con trabajo, familia y futuro. Al amanecer, no tenía nada. La noche era una manta pesada y serena sobre el valle. Christian cerró la última factura del mes, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Las cifras bailaban en la pantalla, confirmando lo que ya sabía: su pequeño taller de carpintería fina, raíces, no solo sobrevivía, sino que florecía. A su alrededor, la casa olía a cera de abejas y a madera de cedro, aromas que él mismo había impregnado en cada rincón. En la mesa del comedor, una cuna de roble en miniatura, su último proyecto, esperaba para ser el regalo de cumpleaños de su hija Sofía. Al subir las escaleras, se detuvo frente a la habitación de la niña. Su respiración era un suave susurro, una melodía que sellaba su mundo perfecto: trabajo bien remunerado, familia, un futuro prometedor tallado a mano, paciente, grano a grano. Se durmió con esa paz arraigada en los huesos. Pero el fuego no avisa. No toca la puerta. Comenzó en el taller anexo a la casa, dicen después los peritos. Un cortocircuito en una vieja lijadora que él, confiado, había pospuesto revisar. La primera llamarada lamió las virutas de pino, tímida, y luego, devorada por la euforia del combustible, estalló en un rugido. Christian no despertó con el humo. Despertó con el calor. Un calor animal, voraz, que lamía la puerta del dormitorio. El mundo se había teñido de naranja y negro, y el crepitar era el sonido de su vida consumiéndose. Lo que vino después fue un vértigo de gritos, de carreras ciegas por el pasillo lleno de siseos, del peso de Sofía aferrada a su cuello, del grito desgarrado de Elena, su mujer, guiándolos a través del infierno hacia la puerta principal. Afuera, en la hierba fría de la madrugada, observaron. No había nada que hacer. Las llamas eran un monstruo vivo que se retorcía, tragándose la casa, el taller, la cuna de roble en miniatura, las herramientas heredadas de su abuelo, las fotografías, los ahorros guardados en una caja fuerte bajo las tablas del suelo. Los bomberos llegaron para contener, no para salvar. Christian, con pijama chamuscado y los pies descalzos sobre la tierra húmeda, sintió que cada chispa que ascendía al cielo carmesí del amanecer se llevaba un pedazo de su futuro. Al amanecer, no tenía nada. Literalmente. Solo la ropa puesta y su familia a su lado, temblando bajo una manta de rescate. Pero la nada más profunda no estaba fuera, sino dentro. Una cavidad helada se abrió en su pecho. La vergüenza llegó primero. La vergüenza de ser el proveedor que no pudo proveer seguridad, el artesano que no previó la falla en su propia herramienta, el hombre descalzo y vulnerable frente a los vecinos y las cámaras de noticias que empezaban a llegar. Y luego, la culpa. Una culpa afilada y silenciosa que le cerraba por dentro. ¿Y si me despierto 5 minutos más tarde? ¿Por qué no revisé ese cable? ¿Cómo pude construir un castillo tan bello sobre cimientos tan frágiles? Cada pensamiento era un golpe. Se quedó inmóvil, paralizado ante las ruinas humeantes, mientras a su alrededor la vida seguía. Los bomberos daban órdenes, un voluntario ofrecía café, Elena abrazaba a Sofía. Pero Christian estaba anclado en ese instante, en la frontera entre el hombre que fue y el espectro que era ahora. El sol se alzó, indiferente y claro, iluminando no un nuevo día, sino un paisaje lunar de vigas retorcidas y cenizas grises. El aroma a cedro había sido reemplazado por el olor a crea quemado, un olor que, intuyó, se le pegaría para siempre a la piel. No era solo su hogar lo que se había reducido a nada.
Era su identidad. Había empezado la mañana como creador, y al amanecer, solo quedaba un hombre vacío, mirando las brasas de su propio mundo, sin saber aún que la primera semilla de la superación no se planta en tierra fértil, sino en el suelo devastado de la pérdida total. Los años que siguieron al incendio fueron un lento descender a una realidad ajena. Christian, el maestro carpintero de muebles a medida, aceptó trabajos que antes ni habría visto. Se convirtió en el hombre que aparecía a las 6 de la mañana en el almacén de Martínez, descargando cajas de cerámica que pesaban como losas. Aprendió a mezclar cemento para una cuadrilla de albañiles. Sus manos, diestras en el fino lijado del nogal, se llenaron de grietas y mortero seco. Por las tardes, a veces, ayudaba a un viejo tapicero, clavando tachuelas en silencio. Cada clavo que martillaba, cada caja que cargaba, sentía que enterraba un poco más al hombre que había sido. La vergüenza era un compañero constante, un sudor frío que no se iba con la ducha. Rehuía el barrio donde estuvo su taller, cruzaba la calle si veía a un antiguo cliente. Aprendió de cero. No por ambición, sino por pura necesidad de llenar las horas y llevar un pan a casa. Elena y Sofía se habían mudado a un apartamento minúsculo al otro lado de la ciudad. La dinámica familiar había cambiado, él era una presencia cansada, un fantasma útil. Elena trabajaba como secretaria, y en sus ojos, aunque nunca lo dijo, Christian leía una pregunta persistente: ¿hasta cuándo? La reconstrucción no fue de ladrillos, sino de gestos pequeños y dolorosos. Ahorró moneda a moneda en una vieja lata de galletas. El primer gasto innecesario fue un pequeño bloc de bocetos y un lápiz. En las pausas del almuerzo, entre albañiles, comenzó a dibujar. No dibujaba muebles, sino estructuras, puentes hechos de ramas, estanterías que eran escaleras al cielo, sillas que parecían nidos. Eran diseños imposibles, inútiles, el último refugio de su mente creativa. El giro llegó un jueves lluvioso, en el almacén. Una de las cajas de cerámica importada, mal estibada, se desprendió. Christian, por instinto, se interpuso para que no cayera sobre el joven nuevo, Paco. La caja le golpeó el hombro y se hizo añicos en el suelo. El dueño, don Martínez, un hombre huraño, estalló en cólera. ¡Imbécil! Eso vale más que tu sueldo de un mes. Rugió, señalando los restos de porcelana fina. Christian, con el dolor punzante en el hombro y la humillación hirviéndole en la garganta, se quitó el sucio overol. Lo dejó caer al charco de agua y arcilla del suelo. Páguelo de mi sueldo. Y quédeselo todo. Ya no trabajo aquí. Fue la primera decisión que tomó por sí mismo desde la noche del incendio. Caminó bajo la lluvia, sintiendo un miedo liberador. Al llegar a su apartamento, empapado, se sentó frente a su bloc de dibujos. Tenía ahorros para 3 meses escasos. Y una idea. Recordó una lección de su abuelo: un buen carpintero no le teme a los nudos en la madera. Los incorpora. Son la historia del árbol, su fortaleza. Christian miró sus manos, marcadas por años de trabajos humildes, por la culpa, por el esfuerzo bruto. Eran sus nudos. En vez de ocultar su historia, decidió contarla. Con el dinero de la lata, alquiló un cobertizo destartalado en las afueras. No era un taller, era un chamizo. Allí, no usó maderas nobles y lisas. Recolectó vigas carbonizadas de obras en demolición, maderas viejas de barcas varadas,
tablones de palets desechados. Madera con cicatrices, con clavos oxidados, con quemaduras. Su primer proyecto fue una mesa. En el centro, como un lago oscuro, incrustó un trozo de pino chamuscado que había rescatado, milagrosamente, de los escombros de su viejo taller Raíces. Alrededor, dispuso otras maderas, cada una con su herida, su historia, unidas con ensambles visibles, sin ocultar los nudos, las grietas, las diferencias de color. Cuando la terminó, no era un mueble. Era un testimonio. Publicó una foto en una red social de artesanos, sin muchas esperanzas. La tituló, Mesa, Renacer. Hecha con historias que el fuego no pudo consumir. Al día siguiente, su teléfono, un aparato viejo y silencioso durante años, no dejó de vibrar. Primero fue un coleccionista de arte contemporáneo. Luego, el dueño de una galería de diseño en la capital. Después, una revista. Querían esa mesa. Querían más. Querían la historia. Christian no había reconstruido su vida anterior. Había creado una nueva, a partir de las cenizas. No era el mismo carpintero de antes. Era un artesano de las cicatrices, un narrador de la madera herida. Su nuevo taller, que pronto se mudó a un espacio luminoso, olía a cera, a madera vieja y a verdad. Los diseños imposibles de su blog de bocetos cobraban vida, no como evasión, sino como prueba de que la belleza más profunda nace de la ruptura reparada. Años después, en la inauguración de su primera exposición individual, titulada Kintsugi en madera, Christian, con un traje sencillo y las manos limpias pero marcadas, sostenía la mano de Elena. Sofía, ya una adolescente, señalaba orgullosa la mesa Renacer, que presidía la sala. Un periodista le preguntó, ¿cuál fue el momento crucial, el punto de inflexión para este renacimiento? Christian miró sus manos, luego la mesa con el fragmento carbonizado en el centro, y por último a su familia. El punto de inflexión, dijo, con una calma que solo dan los años de lucha, no fue cuando perdí todo. Fue cuando acepté usar las piezas quemadas para construir algo nuevo. Cuando entendí que estos nudos, y señaló las marcas en sus propias manos, no me desmerecían. Son mi diseño más honesto. La superación, comprendió, no era borrar el incendio. Era aprender a vivir con la luz que, paradójicamente, solo las llamas más feroces pueden dejar ver, la luz tenue y persistente que brilla en el corazón de la madera quemada, y que, cuando se pule con paciencia, cuenta la historia más poderosa de todas, la de resistir. La exposición fue un éxito, pero la verdadera transformación no estaba en los titulares ni en los cheques. Ocurría cada mañana, cuando Christian abría las puertas de su nuevo taller, Nudos. El olor ya no era solo a cedro, sino a memoria, a pino restaurado, a roble viejo y, sí, a ese ligero y persistente aroma a humo que ya no le avergonzaba, sino que lo orientaba, como un faro interior. Un día, un hombre joven entró en el taller. Tenía los ojos desencajados y las manos vacías. Reconoció en él esa misma niebla paralizante que una vez lo envolvió. El joven le contó, con voz quebrada, que su startup tecnológica había quebrado, llevándose con ella sus ahorros y su sentido de identidad. Christian no le ofreció un discurso. En vez de eso, le mostró una viga de roble que tenía en un rincón. Un lateral estaba profundamente carbonizado, negruzco y agrietado. Esta viga, dijo Christian, pasando los dedos por la parte quemada, es de mi casa. La rescaté.
Durante años, solo la vi como lo que había perdido. Un recordatorio del fracaso. Luego, giró la viga. El otro lado era una superficie lisa, de un color miel profundo, con un veteado espectacular que las llamas, de algún modo, habían realzado. Hasta que un día, la giré. Y vi esto. La llama no creó esta belleza, pero la reveló. La sacó a la luz. El fuego solo pudo llegar hasta cierto punto. Lo que había debajo, eso ya estaba allí. Sólido. Fuerte. Solo esperando ser descubierto. El joven contempló la madera, y algo en su rostro se serenó. A veces perderlo todo no es el fin de la historia. Es el brutal, doloroso y necesario inicio del capítulo donde descubres de qué estás hecho realmente. Christian no lo supo mientras tenía el éxito asegurado. Lo descubrió en el frío suelo del almacén, en el peso de las cajas, en el silencio del apartamento alquilado. Descubrió que estaba hecho de una paciencia que no sabía que tenía. De una humildad que le permitió aprender de nuevo. De un amor por su familia que era más fuerte que su orgullo. Y, en el fondo, de una creatividad que no se consumía, porque estaba hecha de la misma esencia que el corazón de un árbol, capas de resiliencia acumuladas, anillo tras anillo. Su vida ya no era un mueble pulido e impecable. Era como sus mesas, más interesante, más única, más verdadera por las grietas que habían sido reparadas con oro líquido de experiencia. La belleza perfecta puede admirarse, pero es la belleza resiliente, la que lleva sus cicatrices con dignidad, la que conmueve, inspira y perdura. Por eso, si hoy te encuentras entre escombros, si el olor a humo de tu pérdida te parece insoportable, recuerda, no estás viendo lo que se destruyó. Estás mirando, sin saberlo aún, la primera capa que debe quemarse para revelar la veta auténtica que hay debajo. El fuego del fracaso o la tragedia no define tu material. Solo lo expone. Tu tarea no es lamentar la ceniza, sino buscar, con manos temblorosas pero firmes, la pieza sólida que ha quedado al descubierto. Y empezar a construir desde ahí. La historia nunca termina en las llamas. Termina en lo que decides tallar con las maderas que el fuego no pudo consumir. Sigue adelante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las próximas historias que compartimos, todas pensadas para recordarte lo fuerte que eres. Y por favor, comparte este video. Hazlo llegar a esa persona que crees que necesita escuchar hoy que, a veces, perderlo todo, es justo el principio para descubrir algo mucho más valioso. Gracias por vernos. Hasta la próxima.